Así como sabemos de hipertensión arterial, así como sabemos de diabetes mellitus, tenemos que saber de depresión. Aproximadamente el 12% de los pacientes que recibimos contarían con criterios para depresión y muchas veces los servicios de medicina interna van a recibir pacientes que en verdad y su base es un trastorno depresivo o un trastorno ansioso que presenta síntomas somáticos y lo diagnostican mal, lo tratan mal y el paciente no resuelve o mejora parcialmente y no termina dándose un tratamiento verídico, un tratamiento que en verdad sirva para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Recuerden siempre que el trastorno afectivo bipolar no es tan raro como se cree en el pópulo médico y que tiene aproximadamente una prevalencia del 3.9% en toda la comunidad y llega hasta el 10% aproximadamente en los servicios de atención primaria. Así como los trastornos por consumo de alcohol se presentan en el 10% de todos los pacientes que nos consultan y sin embargo no estamos haciendo los diagnósticos, no estamos llevando a los pacientes a diagnosticarlos y tratarlos prontamente por la pena, por el miedo, por preguntar y bueno. ¿Por qué no reconocemos los problemas de salud mental desde atención primaria? Primero, porque no conocemos bien los criterios diagnósticos. Segundo, desconocemos cuáles son las preguntas adecuadas o de qué manera podemos de verdad darnos cuenta si un paciente tiene depresión, si un paciente está con trastorno afectivo bipolar, si un paciente está cursando con psicosis. Y una de las causas más importantes son las limitaciones en el tiempo. Para nadie es desconocido que en el sistema de salud en el que estamos, intentar averiguar y descifrar la psiquis de una persona en 20 minutos es algo absolutamente irreal y que no nos podemos concentrar, desgraciadamente, solo en el examen mental. Por tanto, las limitaciones del tiempo representan un verdadero problema para la salud pública mental y las escalas de evaluación clínica, si bien no son las salvadoras de esto, sí pueden apoyarnos y ayudarnos bastante en este tipo de cosas. Pero quiero que se lleven siempre una idea, y antes de iniciar con las escalas propiamente, que la mejor escala clínica la va a hacer una buena historia clínica, un buen examen mental, y que una escala nunca va a ser el diagnóstico. Una escala no va a reemplazar el interrogatorio, ni va a reemplazar la entrevista, ni va a reemplazar un buen examen mental. Perdón. Son las escalas de evaluación clínica. Bueno, como les mencioné, son instrumentos que son fáciles de aplicar. Obviamente tienen que ser válidos. Estas escalas pasan por procesos de validación bastante rigurosos para que lleguen a nuestras manos y los podamos utilizar y necesita que sean confiables. Son instrumentos de medición que tienen ítems, tienen ciertas preguntas y de esa manera vamos a poder diagnosticar y podemos acercarnos a estos pacientes ante fenómenos que no conocemos y que no podemos ver directamente. Les recuerdo que las escalas nunca van a reemplazar el diagnóstico y necesitamos hacer una selección adecuada de las escalas de evaluación clínica que queremos realizar. ¿Por qué? Porque no todas las escalas van a ser para todos los pacientes, ni vamos a poder aplicar ciertas escalas en ciertos momentos de la vida. Y bueno, esto puede ser un embrollo, pero es importante siempre que con esto y que después de esto sepan qué escala pueden escoger, qué escala es adecuada según las características de la población, la característica de la persona y lo que necesitamos pues mirar. Y no depende solo de eso. Necesitamos también mirar el tiempo que requiere para su aplicación, porque si estamos en una consulta de atención primaria y tenemos 20 minutos para ese paciente, vive a 3 horas, pues no vamos a poder aplicarle una escala de 20 horas. Y también necesitamos mirar la utilidad. No todas las escalas, les repito, sirven para todo. Vamos a empezar con unas escalas que en lo personal no tenía claras ni me habían enseñado en mi formación médica y como sabemos, uno de los oficios del Comité de Educación Médica es fortalecer nuestros currículos. Hay dos escalas importantes que nos sirven para detectar síntomas y que en general nos van a servir para hacer tamiz de todos los pacientes que creamos que tengan un trastorno psiquiátrico, pero que no tienen rasgos psicóticos. Principalmente, y se ha debatido mucho sobre la escala GHQ-12, así se llama, muchas veces se van a dar cuenta que las escalas tienen un numerito y representa la cantidad de preguntas que tienen. Exacto, esta que es GHQ-12 va a tener 12 preguntas. Entonces, básicamente lo que queremos es mirar, y esto se ha debatido mucho, si esta escala sirve para mirar 2 factores o 3. La primera dice que sirve para mirar si hay depresión, ansiedad o algún tipo de disfunción social, y otra cree que sirve más bien para mirar estrategias de afrontamiento, el autoestima y el estrés.
Este es un instrumento de cribado unidimensional, es decir, solo podemos ver una esfera en general del paciente en apenas una dimensión, no podemos ahondar mucho en una prospección mental completa, pero sí nos va a servir mucho para poder detectar los síntomas de una manera precoz. ¿Por qué? Porque es que así como en las apendicitis no esperamos a que los pacientes lleguen a peritonitis, no esperemos que pacientes que tienen trastornos del ánimo, trastornos del afecto, nos lleguen a generar una depresión propiamente establecida. Entonces, para esto nos sirve esta escala en particular. Bueno, básicamente se las voy a leer. No voy a leer todas las escalas porque si no, no vamos a terminar nunca, pero básicamente es para que nos hagamos una idea de lo que hace cada una de ellas. Básicamente esta escala nos pregunta si la persona se ha podido concentrar, si ha podido dormir según la cantidad de preocupaciones que tenga, si se siente útil, si puede tomar decisiones, si notablemente se ha sentido cansado, agotado, tenso, si cree que puede o no superar sus dificultades, si disfruta su vida, si le hace frente a sus problemas, si se siente poco feliz o deprimido, si ha perdido la confianza y si se siente razonable feliz, pues considerando todas sus circunstancias. ¿Por qué? Porque no podemos diagnosticar a alguien con depresión que hace poco se le murió a alguien importante. Entonces, por eso es importante que todo esto lo giremos en torno a las circunstancias en las que viven los pacientes. Otra de las escalas que sirven para mirar en general cómo se encuentran nuestros pacientes es el inventario de síntomas, es el SCL-90R, exacto, tiene 90 preguntas y básicamente se divide en una escala de 5 puntos, de 0 a 4. Se trabaja y se mueve alrededor de 9 ejes y esta es un poquito más amplia, nos intenta averiguar sobre pacientes que pueden tener trastornos de somatización, obsesivos compulsivos, de sensibilidad interpersonal, que pueden ser hostiles, depresivos, ansiosos, paranoides, ansiosos fóbicos o psicóticos. Como ven, pues sí es un poquito larga, pero yo creo que esta escala y este inventario de síntomas, si en algún momento ustedes quieren evaluar a alguien o quieren en verdad hacer un tamiz, una investigación bien chévere, pueden utilizar este inventario de síntomas y les va a servir un montón. Primero porque les va a tamizar muy tempranamente y va a ser un espectro completo, no va a ser solamente como veíamos en la escala anterior, si podría tener signos de estrés, de depresión, ansiedad, no, esta es prácticamente completa. Y básicamente es un muy buen examen mental que podemos hacer. No es completa, obviamente, pero se acerca. Calculamos los síntomas que puede llegar a generar el paciente y además calculamos algo que se llama el índice global de severidad. ¿Qué es el índice global de severidad? Básicamente sumamos todas las puntuaciones que hayan en las 9 dimensiones que les mencioné y dividimos ese número por las respuestas dadas. Es decir, el índice global de severidad es un promedio. El índice positivo de malestar es aquellos ítems donde nuestros pacientes responden algo que no se hace. Y el total de síntomas positivos es básicamente eso, las respuestas que podemos llegar a encontrar. Algo bien importante es que si nosotros tenemos un total de síntomas positivos, menos de 3 en un hombre y menos de 4 en una mujer, podemos creer que esos pacientes están ocultando sus síntomas. Pero si tienen más de 50 o 60, podemos ir pensando que están exagerando los síntomas. Y esta básicamente es la escala. Y esta nos intenta mostrar cómo podemos observarla, porque obviamente sería muy obvio si ponemos, los pacientes son muy inteligentes y obviamente si ponemos las 10 preguntas de lleno, los pacientes pues van a ir por lo que ellos creen y necesitamos es generar como cierta confusión para llegar a lo más sincero que se pueda. Y acá están el número de preguntas que preguntan por cada una de ellas. Denme un segundo, entonces, para las somatizaciones vamos a ir por la pregunta 1, la pregunta 14, la pregunta 12, la pregunta 27 y las vamos a sumar. Así vamos a mirar si el paciente tiene somatización, si tiene obsesión y compulsión, así con las demás. Vamos a sacar, como les mencioné, el índice de severidad global, luego vamos a mirar el total de síntomas positivos y el malestar sintomático positivo. Además de eso, hay otros ítems adicionales que si bien no son completamente útiles para estos 9, sí nos sirven a la hora de evaluar otros trastornos que pueden ser un poco menos frecuentes, por eso tienen menos preguntas, sin embargo, es importante tenerlos en cuenta cuando nos queremos dar a la imagen de un espectro global del paciente. Por eso les digo que esta escala es súper útil y muy buena a la hora de hablar y de reconocer pues, a los pacientes. ¿Cuáles son estos ítems adicionales? Nos pregunta si el paciente
no quiere comer, si no puede dormir bien, si tiene pensamientos acerca de la muerte, si come mucho, si se despierta muy temprano, si tiene un sueño no reparador e intranquilo o si tiene sentimientos de culpa. Esto nos puede ayudar a acercarnos un poco más al tipo de patología que puede llegar a tener el paciente, incluyendo los trastornos por alimentación, los trastornos del sueño y las ideas de minusvalía y de culpa, que son muy transversales a los trastornos que podemos encontrar en el DSM-5, pero que pueden llegar a ser útiles a la hora de evaluar una profundización o evaluar el estado clínico que puede tener un paciente depresivo, un paciente ansioso y las repercusiones que esto está teniendo en su vida. 90 preguntas, como les mencioné, y acá les tengo un ejemplo. Si se dan cuenta, la ventaja que tiene es que se pongan en desorden los criterios que queremos evaluar, es que muy difícilmente uno se va a dar cuenta, más si es alguien que no ha tenido nunca contacto con esto. Tiene 5 puntos, 0, 1, 2, 3 y 4. De esa manera lo sumamos, son preguntas muy cortas, entonces a pesar que parezca largo, podría ser muy útil a la hora de una investigación. Esas son las que queríamos evaluar cuando tenemos síntomas generales o cuando queremos evaluar tamices. Ahora, tenemos las escalas que nos sirven para trastornos específicos. Para la depresión me aparecieron este montón de escalas: HATS, PDI, PHQ, For Item, Questionnaire, bueno, el caso. Es importante que yo les menciono que esta charla está fundamentada en mi experiencia estudiantil y en la experiencia pues, clínica que he visto de mis docentes psiquiatras, haciendo especial mención a la doctora María Alejandra Andrade, quien fue quien me instruyó en las escalas de evaluación clínica, quien recibí pues formación tanto práctica como teórica de este tema, y del doctor Juan Carlos Alba, de quien básicamente me dio las herramientas para poder tener en cuenta las escalas de evaluación clínica. Entonces, esto es lo que yo personalmente en el Hospital San Rafael de Tunja manejé y en el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá es lo que aplicamos y lo que utilizamos. Entonces, la escala de Hamilton para la depresión es supremamente útil, es muy buena, tiene muy buena sensibilidad, muy buena especificidad. Como les mencioné, estas escalas que les traje son las que mejores índices estadísticos tenían y no quería hacer de esta una charla epidemiológica. Entonces, les pido me den por ahora un voto de confianza. Cuando si quieren terminar la charla, podemos hablar de la sensibilidad y especificidad y los índices epidemiológicos que llegan a tener cada una de estas, pero por ahora vamos a hablar propiamente de las escalas. Entonces, la escala de Hamilton para la depresión es una escala heteroaplicada, es decir, alguien más debe realizarla, nosotros imprimimos nuestra escala y se la aplicamos al paciente. Está diseñada, ojo con esto, para pacientes que están diagnosticados previamente con depresión. ¿Por qué? Porque erróneamente mucha gente cree que podemos aplicar una escala de Hamilton como una manera de hacer diagnóstico de primera vez y esto es absolutamente falso. La escala de Hamilton solo la podemos utilizar en pacientes en los que queremos evaluar cómo están sus síntomas y cómo está su respuesta terapéutica tanto a los fármacos como a la psicoterapia, en caso que pues, se esté dando. Y si no, pues podemos evaluar en verdad cuantitativamente cómo se encuentra el paciente clínicamente hablando. Entonces, ¿qué queremos evaluar? Los cambios que puede llegar a tener nuestros pacientes deprimidos. La valoramos según lo que veamos en la entrevista clínica y en esta escala es importante que podemos incluir la información que nos dan los familiares, los acompañantes de los pacientes, sus amigos, sus amigas y su pareja. Entonces, tiene 17 ítems, fue validada en 1986 al español. Esta escala ha sido utilizada hace mucho tiempo, como ven, no es nueva, les reitero, es muy fiable. La puntuación total va de 0 a 52 y en puntos de corte tenemos. El paciente no está deprimido cuando tiene de 0 a 7 puntos, tiene una depresión ligera o menor cuando tiene de 8 a 13, moderada de 14 a 18, una depresión severa 19 a 22 y una depresión muy severa cuando es mayor de 23. Se recomienda hospitalizar a los pacientes cuando empiezan a tener depresión severa, es decir, cuando tienen 19 puntos o más. En un segundo. Listo. Resulta también que una disminución mayor o igual al 50% de la puntuación inicial de la escala nos da una idea de que, bueno, el paciente sí está mejorando como queremos. Si hay una respuesta parcial, cuando hay una disminución entre el 25 al 49% y definitivamente el paciente no está mejorando con el tratamiento que le estamos dando cuando los cambios no son del 25%. Entonces, si en verdad queremos hacer un muy buen ejercicio psiquiátrico,
aplicamos una escala de Hamilton después de hacer el diagnóstico y determinar un mes, 2 meses, dependiendo del tratamiento que estemos utilizando, si es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, si por el contrario nos vamos con un antidepresivo atípico, necesitamos mirar cuáles son las metas que queremos ejercer para nuestros pacientes y en ese tiempo y en la siguiente consulta o en las siguientes 2 consultas podemos realizar otra vez la escala. De esa manera nosotros podemos mirar si el paciente efectivamente está mejorando o no. Y dice que el paciente remitió cuando tiene menos de 7 puntos, es decir, no está deprimido. Entonces acá se las traigo. La escala de Hamilton básicamente nos pregunta sobre el estado de ánimo triste en general, ideas de desesperanza, de desamparo, inutilidad, sobre los sentimientos de culpa, ideación suicida, trastornos del sueño, tanto y lo divide en insomnio precoz, intermedio y tardío. Nos pregunta sobre la funcionalidad que pueden tener nuestros pacientes con su trabajo y sus actividades generales, cómo está su actividad psicomotriz, así como la agitación psicomotriz. Recuerden que estas dos, y en general todas, pues van a ser parte de los criterios del DSM. Entonces, si se dan cuenta, básicamente la aplicación de la escala es el ejercicio básico que tenemos que hacer cuando queremos hablar de los pacientes y de la historia psiquiátrica en general. Tenemos 2 tipos de ansiedades y esto es muy importante porque la escala de Hamilton nos va a permitir dilucidar si tenemos ansiedades psíquicas o ansiedades somáticas. Es decir, si la ansiedad es subjetiva o el paciente, por el contrario, ya está empezando a generar síntomas propios de su ansiedad que puede llegar a generar y a darnos una idea de que el paciente pues está bastante grave. No es lo mismo tener síntomas gastrointestinales como la diarrea, una indigestión que es totalmente incapacitante a que se presenta muy de vez en cuando. Entonces acá tenemos los otros puntos, nos pregunta otra vez de nuevo sobre síntomas somáticos tanto gastrointestinales como los generales, sobre los síntomas genitales, nos pregunta sobre la hipocondría, la preocupación que tienen nuestros pacientes sobre su enfermedad, la enfermedad física en general, si ha perdido peso o si tiene insight. Recuerden que para el insight salió una nueva escala, pero eso no lo vamos a discutir por ahora. Listo, la siguiente escala que tenemos es la desesperanza de Beck. Esta, al contrario de la anterior, es autoaplicable, es decir, nosotros imprimimos la hoja y se la damos al paciente. ¿En quién es útil? En pacientes que nosotros creemos o nos han manifestado ellos y ellas mismas o los familiares que tienen riesgo suicida. Ojo con esto, y acá viene un punto que puede llegar a ser un poco complicado a la hora de entender las escalas. Los puntos, ¿cuándo vamos a dar un punto? Cuando el paciente ponga verdadero en las preguntas 2, 4, 7, etc. Y cuando damos un punto cuando el paciente escribió falso en todas las demás, por ejemplo, en la 1, en la 3, en la 5, en la 8, ¿sí? Entonces, si el paciente puso falso en la 1, en la 3, pues le damos un punto. Pero si el paciente puso falso, por ejemplo, en la 2, pues no le damos puntos. ¿Cuál es nuestro punto de corte y cuándo creemos que el paciente efectivamente tiene un riesgo suicida? Cuando el puntaje es de 8 o más. Esta es una escala supremamente importante que desgraciadamente se olvida en el tiempo. Nuestros pacientes de la tercera edad tienden a generar síntomas depresivos muy precozmente y síntomas somáticos muy correlacionados. Tal vez en un mundo ideal donde la gente fuera más consciente de los trastornos psiquiátricos como algo más normal, nos diéramos cuenta que en verdad podríamos desabastecer, para alguna manera, los servicios de medicina interna. Por eso, siempre, siempre, siempre que quieran evaluar una escala de presión geriátrica, utilicen la de Jesabach. ¿Por qué? Porque esta es específica para este tipo de pacientes y no se puede utilizar en otros. Entonces, asignamos un punto cada vez que el paciente diga, entonces, si el paciente dice no acá, damos un punto. Si el paciente dice sí, punto, punto, si no, damos un punto. Entonces, es importante tener en cuenta cuando estamos creyendo que las preguntas son negativas. Por ejemplo, en la pregunta 1, en la pregunta 5, en la pregunta 7, ¿sí? Ahí damos un punto. No es que si el paciente pone sí en todo, solo sumamos los sí o solo sumamos los no. Eso es muy importante a la hora que tengan en cuenta a la hora de evaluar los pacientes. Esta es una escala que tiene 16 preguntas y hay una depresión geriátrica de Jesabach de 40. Y esta tiene una sensibilidad de 84, una especificidad de 95, que es muy buena, y en cuanto más puntos tenga, pues más va a aumentar esto. Es normal en pacientes que tienen de 0 a 5, el paciente tiene una depresión leve cuando está de 6 a 9, y si tiene 10 o más, le vamos a empezar a iniciar el tratamiento, y en cuanto más amplia sea, más pensamos en hospitalizar. Ahora vamos a hablar de la escala de presión de Edinburgh.
embarazo y para el posparto. Muchas veces se ha creído que esta escala se utiliza solo en el posparto y que solo nos sirve para la depresión posparto. Pero no, esta escala la podemos utilizar en las pacientes embarazadas y nos sirve de alguna manera poder predecir el riesgo que tienen las pacientes maternas de generar una depresión posaborto. ¿Por qué? Porque es que el 10% de las maternas termina generando una depresión postparto. Bueno, esto es un tema para ampliar en otra charla, pero es importante tener en cuenta que nuestras pacientes nos están yendo de los hospitales de su periparto sin diagnosticar. Y bien, ellas pueden seguir con su vida y hacen sus actividades y en general parece que no están mal, pero cuando se evalúan las consecuencias que pueden tener a corto, mediano y largo plazo, tanto para ellas como sus familiares, sus hijos e hijas, son bastante notables. Entonces, importante tenerla en cuenta. No es un pecado aplicarle un Edinburgh a las pacientes embarazadas y posparto, y por el contrario, creo que quedarían muy bien parados y paradas si lo realizan, no con los médicos, no con su institución, ni siquiera con ustedes mismos, con los pacientes. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? La manera en que nuestras maternas, nuestras mamitas se están sintiendo durante una semana anterior o, sí, perdón, la preguntamos en los sentimientos que tuve en 7 días anteriores y si en verdad creemos que no estamos llevando un diagnóstico certero o tenemos dudas o creemos que la paciente está enmascarando las preguntas y demás, las repetimos a las 2 semanas. Es importante mencionar que estemos en un ambiente seguro, que le digamos a la paciente que no comparta sus respuestas con nadie más, hablarle sobre el secreto profesional y por sobre todo respetarlo. ¿Cuál es el problema que tiene? Que no detecta las crisis de ansiedad, las fobias o que pueda llegar a tener los trastornos de la personalidad. Se enfoca en la depresión. Los puntos para las preguntas, que son 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, las vamos a anotar en orden inverso. Es decir, ponemos 3 puntos, 2 puntos, 1 punto o 0 puntos, según se haya dado la pregunta, y luego lo sumamos. Cuando sospechamos que la paciente tenga una depresión en el embarazo y pueda tener riesgo posparto, cuando estamos frente a una depresión posparto propiamente, en el embarazo con 13 puntos, ya en el posparto somos menos flexibles y son 10 puntos. Y acá se las traigo. Entonces, básicamente, recuerdan, las preguntas que tienen asterisco son las que sumamos en orden invertido. Entonces van 3, 2, 1 y 0 puntos. ¿Listo? Ahí tenemos un ejemplo, lo que les digo, la idea no es leer las escalas, sino que las revisen y entendamos cómo aplicarlas, que es el sentido de esta charla. Las preguntas en general son cortas, como he podido reír y apreciar lo divertido de las cosas, y me permiten darles un consejo. De pronto las escalas clínicas, estas en especial que son cortas, no tienen que ser unas entrevistas cerradas. Nosotros podemos preguntar lo mismo, ¿sí? Pero haciendo cercanía al paciente y por sobre todo no estar mirando la hoja, mirar el paciente, los gestos que realiza. Se creería que esto disminuye la sensibilidad y especificidad si se cambian las preguntas, pero si en verdad somos empáticos, que creo que es algo fundamental en psiquiatría, vamos a poder realizar mejores diagnósticos y poder darnos cuenta si en verdad lo que nos dice el paciente representa su psiquis como tal. Pregunta en general si se ha sentido abusada, perdón, si le han echado la culpa, si está preocupada, si está infeliz, si está triste, en general. Listo, ahora vamos a hablar de la escala cuando tenemos un paciente infantil y adolescente. Muchas veces pasa que se comete este error y es que en un paciente infantil o adolescente deprimido, vamos y le aplicamos un Hamilton, una ideación suicida. No, los niños y niñas tienen una escala especial. ¿Cuál es el rango de edad al que apuntamos? Los niños y niñas de 7 a 17 años. 0 significa normalidad, 1 es cierta intensidad, 2 es una presencia inequívoca de que definitivamente hay un síntoma depresivo. En las preguntas 1, 3, bueno, todas las que ven ahí, se puntúa como 0 y en las demás vamos a restar los puntos en las preguntas 2 y 1, es decir, se invierte. A ver si me hice entender. En la pregunta 1, 3, 4, 6, 9 y demás, vamos a puntuar como 0. Y en la 1 y 2, vamos a restar de 2, 1 y 0. ¿Por qué? Porque se están invirtiendo las preguntas. Y es como un poquito también de sentido común. Por ejemplo, si vemos en que la pregunta sale a que nunca le saldrá nada bien, es muy diferente a si le preguntan si estoy triste de vez en cuando, si estoy triste muchas veces o si estoy triste siempre. Y esto pues solo lo tenemos que tener en cuenta con las 2 primeras preguntas, que se invierte el puntaje que le queremos dar. Cuando hacemos corte, cuando tenemos 19 puntos.
Ahora, ¿cuándo vamos a hacer, vamos a evaluar la presencia de riesgo suicida? Entonces, la valoración de riesgo suicida, una de las más amplias y las más utilizadas por su simplicidad, es el SAT-Persons. Tenemos SAT-Persons por el acrónimo que hace de sexo, de edad, de sentido de ánimo depresivo, de intentos de suicidio previos, abuso de alcohol, los trastornos cognitivos, si el paciente no tiene apoyo social, si el paciente ha ejercido un plan organizado de suicidio, no tiene una pareja estable y presenta signos de una enfermedad somática. Cada una de estas presenta pues un punto. ¿Mm? Cuando damos un punto a los hombres, porque como saben, tenemos más riesgo de suicidio, y cuando tenemos un paciente que tiene menos de 19 años o tiene más de 45. Entonces, si el paciente da de 0 a 2 puntos, no hay riesgo, podemos dar alta y seguimiento pues ambulatorio. Si está de 3 a 4 y en riesgo bajo, hacemos un seguimiento ambulatorio y depende del paciente, podemos considerar su ingreso. En 5 a 6 tenemos un riesgo medio. Si no hay apoyo familiar, es decir, no hay una red de apoyo estable, decidimos internar al paciente, y de 7 a 10 simplemente ese paciente tiene mucho riesgo de suicidio, por tanto lo vamos a ingresar. Le han criticado a esta escala que sobreestima el riesgo suicida y la necesidad que puede llegar a tener de hospitalización, porque solo con 4 puntos ya se empieza a evaluar con 3 a 4 puntos se empieza a evaluar la necesidad de hospitalizar. Y se ha dicho que no predice el riesgo de suicidio, básicamente mejor que el azar, ya que no lo podemos comparar con placebo, por ejemplo, y que básicamente sobreestima y no es mejor que el azar, pero sin embargo la utilizamos y pues en lo personal me gusta, me parece que es muy práctica. En la escala de intencionalidad suicida de Beck, básicamente lo que queremos evaluar son las características de la intensidad de la tentativa suicida que puede llegar a tener un paciente. Evaluamos cómo está su actitud frente a la vida, sobre la muerte, intentamos dilucidar qué cree sobre la vida, sus expectativas, qué piensa o qué cree sobre la muerte, sin miedo o valentía hacia ella, demás. Qué pensamientos y conductas puede llegar a tener para suicidarse, si consume alcohol o otras sustancias. Esta escala es buena porque tiene 20 ítems, es relativamente corta, y cada una de estas nos va a dar máximo 3 puntos. Se divide en 3, en una parte subjetiva que va de las preguntas 1 a 8, subjetiva de 9 a 15, y otros que es de 16 a 20. Este instrumento no lo puede realizar el mismo paciente solito, sino necesita personal entrenado para esto. Y algo interesante es que no tiene punto de corte. No podemos decir como en SAT-Persons que con tales puntos sí tiene riesgo de suicidarse, no, simplemente en cuanto más grave, cuanto más puntos dé, más grave este paciente está, más tentativa de suicidarse tiene, y depende mucho también del juicio del clínico. Están en general las preguntas, como les conté, preguntas objetivas, preguntas subjetivas, y tiene otras preguntas que son de autoinforme. Recuerden que estas preguntas se hacen a los pacientes que tuvieron riesgo de suicidio o que reconocen que están en el peor momento de su vida. Esta escala no puede aplicársele a pacientes que solamente están deprimidos o demás, porque se enfocan en los riesgos. Si ven acá, durante del evento, activa del intento. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer, esta escala es muy utilizada en el servicio de urgencias y nos permite dilucidar qué tan grave fue esa tentativa y qué riesgo de recaída tenemos. Entonces, básicamente epidemiología, para contarles que tienen muy buen valor predictivo y demás, y que las personas que tienen más de 2 puntos presentan un riesgo suicida 7 veces mayor que las personas que tienen menos de 2 puntos. Entonces, pues, es un instrumento bastante bonito, aplíquenselo, aplíquenlo a los demás, a las personas que quieren, no está de más. Ahora, hablando de las escalas de ansiedad, una de las más utilizadas siempre va a ser las escalas de Hamilton para la ansiedad, y esta también es retroaplicada, es decir, necesitamos aplicársela a los pacientes. Tiene 14 ítems, nos intenta identificar 30 signos y síntomas propios de la ansiedad, y la última pregunta consta y es de la persona que está haciendo la entrevista, de cómo vemos al paciente, cómo es su comportamiento y demás. Tiene una escala de 0 a 4 puntos, como la mayoría.
Básicamente, Hamilton cuando publicó esta escala decía que el punto 4 era muy, muy extraño y que básicamente era un punto de referencia, que básicamente este punto 4 no debería estar en pacientes que estén ambulatorios. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso porque eso también sirve para utilizarlo como distractor y demás. Mm, Utilizamos básicamente mínimo los síntomas que ha tenido el paciente durante 3 días antes hasta máximo 3 semanas antes. Es decir, hoy es viernes. Si me van a aplicar una escala de Hamilton, tomo los síntomas que mínimo he tenido los 3 últimos días y máximo los síntomas que he tenido en las últimas 3 semanas. Sumamos los puntos y máximo nos puede dar 56. Y algo muy, muy chévere que tiene esta escala es que también nos diferencia las ansiedades psíquicas de las ansiedades somáticas. Entonces, de la 1 a la 6, con la 14 van a ser psíquicas y las demás van a ser somáticas. Tampoco hay una escala de corte y como las escalas de Hamilton suelen serlo, las utilizamos para los pacientes no, perdón, que ya fueron diagnosticados y con esto evaluamos si están respondiendo o no al tratamiento. La verdad es que es supremamente corta. Ahí vemos los síntomas y signos que pueden tener, están intercalados, nos preguntan sobre humor ansioso, sobre la tensión que puede llegar a tener, miedos, insomnio. Básicamente acá encontramos todos los criterios del DSM cuando queremos diagnosticar a un paciente pues con ansiedad. Básicamente esta escala es muy útil en los trastornos de ansiedad generalizada y en las fobias, perdón, en las fobias no, en los trastornos ansiosos no especificados. Una escala para el trastorno por estrés postraumático administrada por el clínico. Esta es una escala súper larga, básicamente tiene 18 hojas y es buena porque en verdad nos permite evaluar al paciente que tiene estrés postraumático, que creemos que tiene estrés postraumático, de una manera muy cercana y muy fidedigna. ¿Cuál es el problema? Que en verdad necesitamos mucho tiempo para poder desarrollarla y que esta sí es una entrevista estructurada. Básicamente nos pregunta sobre los criterios que encontramos en el DSM-4 por el año en que fue publicada. Por ejemplo, en los criterios A nos pregunta sobre acontecimientos traumáticos y se despliega en intentar averiguar cuáles fueron esos acontecimientos, especificarlos y que demos el tipo que puede tener, así como los síntomas del criterio B y demás. La puntuación, igual que todas, es categorial, tiene una puntuación en la escala de Likert, es decir, de 0 a 4, y sumamos por puntos la frecuencia e intensidad. Hay dos formas en las que podemos evaluar esta escala, ya se las muestro. De 0 a 8 pueden llegar a tener por ítem y de 0 a 136 en total. Cuando tomamos y cuando le decimos al paciente los síntomas que ha tenido, un mes antes de la entrevista o el periodo más sintomático que ha tenido un mes después del suceso. Es decir, un ejemplo. Voy a su consulta, me van a aplicar esta escala, entonces a partir de este momento pueden utilizar los síntomas que he tenido en un mes, es decir, que tuve desde el 3 de marzo, o si mi evento traumático fue hace 2 años, fue en junio del 2018, van a evaluar los síntomas que tuve entre el 1 de junio y el 1 de julio, que pasó mi evento postraumático. Mucho cuidado con eso, porque no son datos aleatorios, no son fechas que nosotros queramos poner, sino en verdad tienen que ir especificadas y en el momento que nosotros las consideramos pertinentes. Y están estudiadas para esto, para este periodo de tiempo. Entonces, tengan en cuenta que no es como algo esporádico. Evaluamos la presencia de un síntoma cuando la frecuencia es evaluada con 1 o si tiene, y es un síntoma intenso cuando tiene 2 o más. Entonces, 0 no hay síntoma, 1 está, 2 o más, el síntoma es bastante intenso. Vemos, acá está la escala. Entonces, básicamente está lo que les contaba de los criterios y algo que me gusta mucho de esta escala es que nos ayuda un poco a iniciar la entrevista y que nos ayuda a darle un acercamiento al paciente que tiene trastorno por estrés postraumático. ¿Por qué? Básicamente nosotros no podemos entrar a preguntarle, ¿y cuál ha sido el peor momento que has tenido? ¿Y todavía lo recuerdas? No. Cuando estamos frente a un paciente con trastorno por estrés postraumático, así como todos los pacientes psiquiátricos, lo más importante es generar un vínculo, una empatía. Ustedes van a entrar a la parte más sensible de las personas y muchas veces los psiquiatras tienen la oportunidad de acercarse en el peor momento y en el peor momento de la vida de las personas. No es llenar una escala por llenarla, no es llenar un formato por volver gorda una historia clínica, es porque nos preocupamos por los pacientes y queremos hacer un buen diagnóstico. ¿Qué es bonito de esta escala? Que
En esta parte básicamente nos dice que nos da la oportunidad de empezar la entrevista, entonces siempre iniciar con le va a preguntar sobre cosas difíciles de su vida, tenga la confianza de decirme cuando se sienta incómoda, incómodo, cómo alguno de estas cosas que le pasó le afectó, describa cómo sucedió, cómo se sintió. Entonces es intentar evocar algo que a los pacientes les cuesta. Entonces generen esos vínculos de empatía y dejen claro cuáles son los límites. Si el paciente no quiere responder más, no lo forcen y por sobre todo tengan en cuenta y informen al paciente que esta escala es larga, pero no le vayan a decir que es una escala que van a hablar. Tengan siempre en cuenta eso y nada, de una vez empiezan, le empiezan a preguntar qué pasó, cuántos años tenía, quién estuvo implicado, cuántas veces le ocurrió, porque los eventos traumáticos no son necesariamente eventos de una sola vez. Es muy importante indagarle a los pacientes si tuvo un peligro vital a su vida o hacia alguien más, cómo se sintió, y se escribe. Por eso tenemos este espacio. Y llenamos amenazas vitales. Entonces, sí, no, es para el sujeto del otro. Así básicamente se dan todos los acontecimientos. Entonces, llenar los criterios A, porque hay pacientes que tuvieron varios traumas en su vida y no por eso vamos a hacer solo uno, nos da la oportunidad de generar hasta 3 acontecimientos. Se le van a hacer y se le dice al paciente que se le van a hacer 12 preguntas y que tiene 2 partes. Que primero se le va a preguntar si alguna vez ha tenido un problema en particular, como les mencioné en el mes pasado o después de el mes pasado el evento, y luego le va a preguntar que cuánto le molestó. Entonces siempre recuerden que esto se divide en 2 partes. Si ha afectado su calidad de vida, su funcionalidad y qué malestar le ha generado. Entonces ahí está. Ahí como los ven alguna vez en la vida, frecuencia, intensidad, frecuencia, intensidad. Entonces es una escala muy bacana y acá están básicamente los puntos. Entonces en el punto B, los recuerdos molestos e intrusos que tuvo del trauma, los sueños que ha tenido. En el criterio C básicamente nos evalúan sobre los estímulos asociados que se encuentran frente al trauma. En el criterio D nos preguntan sobre los síntomas de la activación, es decir, no estuvieron antes del trauma y que pueden llegar a indicarse. Entonces, acá están las preguntas, se preguntan sobre irritabilidad y actos de ira y al final básicamente sumamos los criterios A, B, C, D y F. Y hacemos la suma de todos los criterios, preguntamos cuántos síntomas presentó el paciente, si más de uno, más de dos, ¿no? Y si básicamente el paciente cursa o no con el trastorno por estrés postraumático. Al final, y esto es algo porque me gusta mucho esta escala, a pesar que sea tan larga, es que nos permite realizar un resumen y esto nos va a permitir en verdad nosotros cuantitativamente evaluar la incidencia y la frecuencia que tuvieron y la intensidad de los síntomas que tuvieron y nos permite realizar un diagnóstico general para complementar nuestra historia clínica y para dar sobre las bases un tratamiento. Además que nutre un montón la entrevista clínica. Otras escalas bastante importantes que no conocemos mucho y que son supremamente importantes a la hora de evaluar los pacientes, que son los trastornos de alimentación. Cuando nos enfrentamos a... Perdón. Cuando nos enfrentamos a pacientes con trastornos de alimentación, estas escalas nos van a ser muy útiles para, como todas las demás, cuantificar un poco cómo se encuentra el trastorno y, por sobre todo, acercarnos a patologías que son un poco difíciles de diagnosticar y que generan bastante incomodidad para especialmente los pacientes, porque epidemiológicamente hablando, recordemos que estos trastornos suelen tener picos muy importantes en la adolescencia y pues nada, tenemos que tenerlos en cuenta. La ventaja que tienen es que la mayoría son autoaplicables, es decir, esa molestia que le puede generar el médico a su paciente solo por el hecho de ser profesional, pues se borra. Entonces, este test es autoaplicable, lo llamamos el Eating Attitude Test, el IT40, entonces el acrónimo va perfecto para que nunca se nos olvide. Nos sirve para hacer screenings del desorden alimentario, lo aplica el mismo al paciente. Que se necesita que mínimo, pues en Colombia, pues, porque estas escalas son validadas acá, el paciente tiene que haber cursado mínimo con quinto de primaria. Tenemos que informarle que definitivamente no hay ninguna pregunta correcta o incorrecta, que no estamos frente a una evaluación, solo queremos indagar acerca de una posible enfermedad o sobre una conducta, depende mucho del paciente, las palabras que podamos y queramos utilizar. Entonces, esto es igual que todas las demás, tiene puntos positivos y negativos. Entonces, el punto 1 a 24
Y la pregunta 26 toma el siguiente puntaje, entonces nunca, rara vez, a veces, frecuentemente, casi siempre, y demás. Entonces, vamos a dar la asignación de puntos como 0, 1, 2 y 3. Y en la pregunta 25, por ejemplo, ya lo vamos a hacer al revés. Entonces, tomamos el siempre como 0 puntos, casi siempre como un punto, el frecuentemente como rara vez y así. El puntaje final puede ser de 0 a 78 y, sí, esto es súper importante, con solo 20 puntos podemos estar frente a un trastorno alimenticio. Hay una versión resumida que me gusta más, por lo que es más cortita. Entonces, ahí la pueden encontrar como el IT26. El inventario de los trastornos de la alimentación también es autoadministrado. Este tiene 64 ítems, acá solo les puse los primeros 35, y es muy útil porque, así como otras escalas, también nos permite subdividirla. Entonces, nos permite evaluar obsesiones por la delgadez, la bulimia, insatisfacción corporal, ineficacia, perfeccionismo, desconfianza y demás. Básicamente, 6 posibles respuestas que pueden llegar a estar presentes, nunca va a corresponder a 0 y siempre va a responder a 5. Y la pregunta 14 se va a encargar de evaluar la motivación para adelgazar. Entonces, es una encuesta muy útil. El único problema es que es un poquito larga, pero el permitir evaluar las subescalas en los que pueden tener, en los que podemos estar frente a una paciente con trastornos de la alimentación, nos va a permitir evaluar sobre qué eje nos estamos moviendo. No es lo mismo que les llegue una interconsulta diciendo, esta paciente tiene trastornos de la alimentación, a que la paciente tiende a tener trastornos de insatisfacción corporal, volumen, bulimia y perfeccionismo. Y esto lo podemos hacer mediante esta escala. Ahora, hablando de trastorno afectivo bipolar, tenemos la escala de Young, y básicamente tiene que haber una duración de al menos 6 meses para que la podamos aplicar. Este sí lo administramos nosotros como profesionales, tiene 11 ítems y básicamente podemos contar simplemente con 5 opciones de respuesta. Bueno, ahí me quedó cortadita, pero ahí ven las primeras 6 ítems que puede contar. Entonces preguntamos sobre también los síntomas clásicos que puede llegar a tener un paciente con trastorno afectivo bipolar en fase de manía. ¿Por qué no en depresión? Porque pues para eso tenemos las escalas de depresión y este nos permite evaluar la manía propiamente. Entonces queremos saber en qué estado está el paciente o cómo ha mejorado con respecto a sus ciclos de ánimo y sus periodos de ánimo, pues aplicamos o la Young de manía o la depresión dependiendo del paciente frente al que estemos. Les pregunto sobre el sueño, sobre la irritabilidad, expresión verbal, si está hiperactivo o hiperactiva, euforia y demás. Si estamos frente a 20 puntos, simplemente decimos que ese paciente ya tiene una manía moderada, y si está con 30 puntos o más, decimos que ya el paciente tiene una manía grave. Como ven, este no tiene unos puntos específicos, acá va de 0 a 4, pero acá ya va de 0, 2, 4, 6 y 8 puntos. Entonces, la irritabilidad y la expresión verbal tienen más puntuación para la manía que la hiperactividad y el impulso sexual. ¿Por qué? Porque uno suele creer, y la manera subjetiva en la que uno lo haría es que si el paciente le dice que está hiperactivo, que está hipersexual, versus si está irritable o expresión verbal, pues yo creería que uno tiende a irse más a la hiperactividad, ¿no? Pero resulta que no. La irritabilidad y la expresión verbal suelen tener más ítems, la pueden revisar y la encuentran acá. El resto, intentamos averiguar también trastornos del pensamiento, especialmente las ideas delirantes, las ideas grandiosas, narcisistas, nuevos intereses. Es súper importante que también nos ayuda a evaluar el insight o la introspección que pueden llegar a tener los pacientes, y así como está la apariencia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mirar cómo se encuentra la manía en estos pacientes, y si se dan cuenta, tampoco vale tanto como valen los trastornos del pensamiento, por ejemplo, o como vale la agresividad. Entonces, esta escala, más que servir para aplicarla, yo creo que nos da una lección un poco cercana de cuáles son los trastornos o los trastornos del pensamiento, los trastornos mentales propios que podemos esperar en un paciente con manía. Esta es la mejor escala de todas, es la escala del delirium, porque es la mejor porque tiene 4 preguntas nomás. Básicamente, tenemos estas 4 preguntas, necesitamos que el paciente nos responda positivo a la primera y a la segunda, y la tercera o cuarta podemos escoger una. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que la pregunta 1 y 2 tiene que ser positiva para poder continuar con el test. Y estas tienen que ser positivas alguna. Que nos pregunta,
Si el comienzo es agudo, si el curso es fluctuante, entonces nos pregunta acerca de los estados mentales que ha tenido el paciente. ¿Ha cambiado en los últimos días, en las últimas horas, sí o no? Si no, listo, adiós, no es delirio. Ojo con la etimología, delirium, no delirio. Miramos la atención, el paciente está distráctil, tiene dificultad para seguir una conversación. Si no, bueno, listo, chao, lo seguimos. ¿Cómo está el pensamiento de ese paciente? ¿Puede manifestar ideas coherentes o se confunde con las personas que le rodean? Sí o no. Y cómo está el nivel de conciencia. Recuerden que el delirium puede ser hipoactivo, hiperactivo o mixto. Y que esta es una de las principales interconsultas de psiquiatría y uno de los trastornos que más sufren las personas, especialmente aquellas que son adultas mayores. Son necesarios, como les dije, los primeros dos y luego con los otros miramos, pero tiene que ser positivo el 3 o el 4. Es usualmente una manifestación de una enfermedad grave, usualmente los pacientes de mayor edad, cuando tienen una sepsis, por ejemplo, cuando tienen una infección grave, una neumonía, no nos van a desarrollar lo clásico, la fiebre, sino básicamente lo primero que se va a trastornar en ellos es el estado de conciencia y termina siendo la razón por la cual los pacientes llegan a los servicios de urgencias. Y sí, resulta ser grave, usualmente los pacientes en cuanto más delirium tienen más compromiso de su escala y su esfera mental, más probabilidad se ha demostrado tienen de ingresar a una unidad de cuidados intensivos y tienen una mortalidad positiva del 50 al 70% en 3 meses si no es tratado de la manera adecuada. Por eso la escala CAM, que es como se llama, es supremamente importante sabérsela. Y la verdad es que es sencilla. Simplemente pensamos en qué esperamos en un paciente con delirium. Que haya cambiado su estado agudamente, porque no es algo que sea muy prolongado, es decir, no podemos dar una escala CAM positiva a un paciente que viene deteriorándose hace un año, porque, pues bueno, no sería un delirium, ¿no? La atención, el pensamiento, la conciencia y demás. Acá la charla de hoy, ¿por qué? Porque miren todo lo que nos falta y ya el tiempo que hemos invertido. Para la próxima sesión hablaremos de esquizofrenia, trastorno por consumo de sustancias. Este tema en especial me interesa porque tiene muchas escalas muy útiles y no se utilizan a veces de la manera adecuada. Les puse demencia en esta ocasión porque es un marketing con el CEF de neurología. Vamos a tener una charla de demencias el próximo 7 de abril para que asistan. Ahí vamos a hablar de las escalas de demencia, por eso no se las nombré en esta ocasión. Vamos a hablar de las obsesiones y compulsiones, de las escalas que nos sirven para los trastornos del sueño y para los trastornos de somatización. Espero les haya sido muy útil. Muchas gracias. Y si alguien tiene alguna pregunta, realizarla. Y acá les voy a prestar atención. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me cuenta. Muchas gracias por asistir. Perdónenme, por favor, por empezar tardecito. La próxima iniciamos puntuales, se lo prometo, perdón. No, gracias a ti, muy buena. Dime, Miguel, ¿vas a preguntar algo? No, nada, decirte que muchas gracias, que muy buena la charla. Vale, con mucho gusto. Bueno, chicos, si alguien tiene alguna pregunta, les escucho. Bueno, creo que no. Les estaré informando, seguramente también sea la otra semana, para que podamos asistir a la segunda parte de las otras escalas de evaluación. Les agradezco un montón que hubiesen estado acá. Muchas gracias por esperarme ese tiempito. Les envío un abrazo gigante y que estén muy bien. Los esperamos en las demás charlas de SMEDU PTC. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Oh, gracias, Sofía. Que estén bien. Cualquier duda, estoy pendiente. Si alguien está interesado en algún proyecto de investigación utilizando estas escalas, me puede escribir. Voy a dejar mi número acá y podemos hacer algún proyecto bien chévere. Muchas gracias. Estén bien.